Gracias, ministro. Doctor Solari, para que informe usted. Tiene usted el uso de la palabra. Damos la bienvenida a la congresista Patricia Donaire, al congresista Richard Arce, a la congresista Marisa Glave, la congresista Marisol Espinosa y el congresista Ángel Neira. Señora Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, y señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Vicente Ceballos, mi agradecimiento, señora congresista, a esta invitación inesperada. Yo estaba de viaje en un curso de actualización y por su intermedio, señora presidenta, mi saludo a las señoras y señores congresistas. Yo voy a ir a una visión un poco más amplia de un tema desatendido. Uno de los problemas actuales más grandes que existe en la humanidad es el crecimiento desbocado del conocimiento y la necesidad de fraccionarlo, el estudio, o sea, la superespecialización, y esto está llevando a que se tomen muchas decisiones con conocimiento de una parte de la realidad y no de la realidad integral. Hoy día, según el estudio de la CAF del año 2015 sobre el Estado más efectivo, el Estado peruano está jalado en eficacia hace varios años y aprobado en eficiencia. Es decir, arreglamos mucho los procesos, pero a las personas no les cambia la realidad de su existencia. Seguimos por años con 75% de las provincias del Perú, todas las rurales, en situación de pobreza. Es una realidad patente. Entonces, esto es un poco lo que yo quiero introducir en la comisión, es cómo el tema del financiamiento puede ser utilizado para fortalecer un sistema de partidos y no solamente para el tema anticorrupción. A ver si pasa de este aparato. No funciona. Ya estamos. Estos son los tres principales problemas de un sistema de partidos en cualquier país. Hay un problema de identidad, hay un problema de territorialidad, que en el caso del Perú es muy grande, y hay un tema de estructura y organización. Y están interrelacionados. Por ejemplo, si yo quiero tratar el tema de identidad sin tratar el de territorialidad, es imposible. Sobre todo en un país que tiene, como digo, alta ruralidad, o Cajamarca, que tiene como 90% de ruralidad. ¿Cómo puedo resolver el problema de identidad de un partido en Cajamarca si el partido, como son territorios pobres, no tiene capacidad, ni el partido en la organización central, ni en Cajamarca los militantes para financiar los comités? Porque en América Latina y en el Perú los comités los financian el diario, lo financian los militantes. De estos elementos, el más importante es la territorialidad en un país como el nuestro. El anterior. Ahí estamos. Este es un gráfico que muestra cómo intercambian bienes dos economías descentralizadas. Suiza con Italia, Francia con Alemania, etc. Siguiente. Este es el diagrama de una economía como la del Perú y como las de América Latina. O sea, pocos territorios concentran la mayor parte de la producción y la mayoría, cuando intercambiamos con Alemania, no es un intercambio comercial entre Alemania y Perú, es entre los territorios alemanes y los territorios peruanos que producen los bienes. Entonces, nosotros aquí tenemos desde el año 40, cuando el Perú era 65% de la población rural y 35% urbana, hasta el año 2001, donde comienza el proceso de descentralización desde este Congreso. Había un proceso de concentración territorial de la producción, no es el centralismo de los limeñitos, es un proceso natural. El capital busca los puertos, busca las vías de comunicación
Y este proceso, obviamente, luego la gente va buscando empleo y se va concentrando la población y finalmente termina concentrándose el presupuesto, porque el presupuesto en América Latina y en todas partes se distribuye según la densidad demográfica y además en el Perú por el índice de pobreza crítica. Entonces, al año 2001 este es el país que teníamos. 76% del Producto Bruto Interno de la riqueza peruana se producía en estos 7 departamentos y en el resto se producía el resto. Yo tenía la mala suerte de nacer en una provincia, la anterior, en una provincia rural de Amazonas, con poco presupuesto, poca población y poca producción. Obviamente el correlario es pobreza. El siguiente. Entonces, si el proceso era de concentración, el camino era este: descentralización productiva, eso redistribuye a la población y eso redistribuye el ingreso y redistribuye el presupuesto. Este Congreso, con un proceso complejo con asesoría de la cooperación internacional, dio la ley 28298 y la ley 28304 para hacer un cambio total en las formas productivas rurales y tener una descentralización productiva difusa, no una mina en una provincia y una agroindustria en otra, que eso vacía las otras provincias de ese departamento, sino en esta fórmula. Lamentablemente, estas dos leyes nunca fueron reglamentadas y ustedes saben que en nuestro país, cuando el Ejecutivo no reglamenta una ley, no hay acusación constitucional para el primer ministro y tampoco para el ministro del sector que corresponde. Entonces, estos sistemas, que son de julio del 2004, hace 15 años que se aprobaron y nunca se han modificado. Solamente citaré un cambio total. Mientras que en el sistema del crédito privado rural, la tierra va en prenda, en este caso como es producción asociativa y con un sistema de financiamiento, entonces la producción es la prenda. Entonces la tierra no se pierde nunca. Y al final lo que hemos hecho, retrocede por favor, lo único que hemos hecho nosotros ha sido redistribución territorial del presupuesto más redistribución de las competencias. Por eso es que nuestra descentralización no ha conseguido lo que tenía que conseguir, ser un instrumento de justicia social. Es una descentralización básicamente administrativa. Es decir, al 2017, al 2001 era 76% lo producían esos departamentos y al 2017 es 70%, o sea, prácticamente igual, entre 76 y 70% no hay, porque la mayoría, como saben los congresistas que representan a los departamentos del Perú, la mayoría de estos territorios tienen alta ruralidad. ¿Y a dónde entra el tema del financiamiento? Ya viene. Este informe del año 2005 demostró la CAF cómo el intercambio comercial aumenta la desigualdad entre los territorios. Porque obviamente si yo tengo una economía de este tipo, como está en el slide, y los cuadros azules de la economía centralizada son los que se van a beneficiar con el intercambio comercial, la desigualdad entre los territorios que producen y los que no producen crece cuando hay comercio exterior. La siguiente. En el 2012, la OECD volvió a decir lo mismo y ningún país de América Latina se ha ocupado de este tema que va creciendo en la región. Es decir, cada vez más los territorios pobres, si bien en número son menos pobres, en términos de necesidades básicas insatisfechas, no lo son. Lamentablemente en nuestro país no mide la pobreza multidimensionalmente, la mide solamente monetaria. Y esta es la situación, como mencioné, al año 2017, donde el 70%. Entonces, la pregunta es, ¿los partidos políticos tienen capacidad para financiar los comités en los territorios pobres? No. ¿Los militantes de los territorios pobres tienen capacidad para financiar sus comités? No.
Entonces existen los partidos políticos en los territorios pobres, que son 75% del territorio en términos de provincias. No. Entonces, ¿cómo hace el Perú para escoger su representación y para que las personas que tienen vocación política, acá como el ministro, como todos los que están acá, en su departamento, hace para expresarse políticamente? Entonces vemos que el tema de la territorialidad tiene una relación directa con la identidad, porque si yo no tengo comités, significa que no tengo estructura de organización. Si no tengo estructura de organización, no tengo identidad, y si no tengo presencia territorial, tampoco. Entonces, el primer problema que genera esta situación, en términos de la política, es el sistema de representación. La mayoría de las personas que terminan representando a estos territorios no pertenecen al partido que los lleva a la representación, de cualquier nivel, parlamentaria, ministerial, gobierno regional. Y entonces vemos cómo la territorialidad es la piedra angular de este problema. Ya vamos a terminar. Aquí tienen ustedes cómo el territorio define los votos. Ustedes tienen aquí un pequeño error al centro, pero no he traído lupa por su intermedio a la congresista de Alcorta, pero se ve bien. Esta es la elección del 2006. Miren en la columna del extremo derecho, donde aparece el índice de pobreza y el índice de pobreza no tiene nada que ver con la votación. En los territorios que participan con menos del 2% del Producto Bruto Interno Nacional, la votación estuvo básicamente, mayoritariamente escogida por la propuesta radical. Aquí tienen ustedes, con excepción de Pasco, ¿no?, donde ganó el señor García, y es un departamento con 75% de ruralidad. Esto es simplemente para los que, bueno, el congresista Neira, con quien me une una amistad larga, dice que va a mandar el impreso para todos, a cargo de su pequeña empresa. Claro. Entonces, significa que el participar en menos del 2% del Producto Bruto Interno es un determinante político a la hora de las elecciones. En ese mismo año, yo hice el mismo ejercicio con la elección de México entre López Obrador y Felipe Calderón. Fue exactamente igual. López Obrador ganó prácticamente en todos los territorios que tenían menos del 2% del Producto Bruto Interno. Pero en territorios donde el discurso del candidato termina siendo determinante porque no hay comités. Entonces, yo puedo utilizar el financiamiento, ese es el mapa de pobreza distrital. Lamentablemente me ha costado trabajo conseguir un mapa de pobreza. Yo estaba en un curso en las noches buscando de pobreza por distritos y por provincias. Miren ustedes los porcentajes de pobreza aquí a la más actualizada, a la izquierda. Es decir, todo lo que está pintado de color son territorios que no dejan de ser pobres en el Perú. Y esos son los territorios donde no existen comités partidarios, salvo que sean durante un proceso electoral, y generalmente son comités financiados por los mismos candidatos de estas localidades. Y este es a nivel, miren, a la hora que uno lee o le dicen, estos son los departamentos más pobres, estos los menos pobres, es una diferencia abismal entre un departamento, pobreza por departamento, pobreza por provincia y pobreza por distrito. Es decir, ¿cuál es el camino de la siguiente? ¿Cuál es el camino de solución? ¿Por qué vamos a financiar en los partidos políticos? Porque ningún partido tiene capacidad económica para financiar a sus comités, ni departamentales ni provinciales. No vamos a hablar de distritales, porque los militantes de esos territorios tampoco tienen capacidad para financiar. Pero ¿y para qué hacemos esto? Para que los partidos tengan estructura territorial. Los partidos hoy día no tienen estructura territorial, y eso se hace con financiamiento público. No se puede hacer con otra. No tiene nada que ver con las normas.
tiene que ver con decisiones de si un pobre no puede financiar, y yo le doy al partido, pero no lo estoy dando al partido, le estoy dando a los pobres a través del partido. Por eso yo le doy, imagínense, el costo de un comité a 2.000 soles son como 53 millones de soles por 10 partidos en el Congreso, 5 millones por partido al año. El partido que lo utiliza mal o se lo roba o lo que cosa, simplemente pierde su derecho a participar en la siguiente elección. Porque allá ya vemos que en el Perú no funciona la endodoncia política, funciona la extracción política, ¿no? Tiene que ser radical. Igualmente, para que los pobres puedan ejercer su vocación política partidariamente y fortalecer el sistema de partidos. No hay sistema de partidos en el Perú, no porque nos comparemos con otros países, sino porque somos un país de alta ruralidad y de 3 regiones totalmente distintas. Y finalmente, para fortalecer la identidad partidista. Entonces, estructura, territorio e identidad se mueven en un solo esquema e interrelacionan entre sí. La siguiente. Y regresamos al principio, y con eso termino, ¿no? O sea, estos 3 problemas, que son los problemas reales y objetivos que tiene el sistema de partidos políticos, no aparece contemplado en la Comisión de la Reforma Política. Y es por eso que tengo que decirlo como buen ciudadano, el problema que va a resolver es que los pobres tengan presencia política partidaria, no política tumultuosa en sus territorios, ni aprovechamiento de los caciques territoriales, de los lavadores de oro, etcétera, etcétera, en los distintos departamentos. Y esto, por supuesto que hay tiempo para hacerlo para el 2021, no está en este proyecto, pero no hay forma de tener presencia de los partidos en los territorios pobres del Perú sin financiamiento público. Y eso podría la Comisión, señora Presidenta, desarrollarlo en la legislatura siguiente, pero estoy obligado a decirlo porque veo con preocupación que nosotros, como casi todo el aparato público, trabajamos mucho el tema de la eficiencia, o sea, mejoremos el proceso, mejoremos esto, mejoremos lo otro, corruptos a la cárcel, perfecto. Pero la relación entre ciudadanía y Estado se da en la eficacia. La norma, la decisión, la política pública, ¿le cambia la vida al ciudadano de a pie, sí o no? Si no se la cambia, es imperfecta. Es mejor, efectivamente, la persona no tiene que hacer cola 6 meses para una cita, pero la eficacia está totalmente modificada. Entonces, yo dejo esto a consideración de la Comisión. No se puede trabajar el tema de la identidad con elecciones abiertas, por ejemplo. Es imposible. Eso debilita la identidad de un partido. Y obviamente la estructura y la organización también, porque si yo he hecho carrera 10 años en un partido, y como le pasó a un congresista, y pierdo la elección para ser candidato porque es partido, porque como le pasó a un congresista actual, entonces yo estoy quebrando la estructura y la organización y estoy quebrándole. ¿Y por qué separar estructura y organización en barra? Porque la estructura significa la presencia, pero la organización significa que el partido se mueva como una legión romana, ¿no? Yo puedo tener estructura nacional, un comité en cada esquina, pero si eso no se mueve, no da una respuesta política cuando hay una situación en la que el partido tiene la obligación de pronunciarse, porque para eso es partido nacional, y no lo hace, significa que está perdido en su estructura, pero que no logra despertar de la mesa de operaciones para convertirse en organización. Por eso que y eso a su vez contribuye a la identidad, y ninguna de las dos son. Por eso he puesto territorialidad en rojo, porque es de las 3, es la piedra angular. Esto es como cuando uno va a tomar una decisión. Aquí todos toman decisiones. La decisión tiene una línea de tratamiento en el tiempo y tiene una línea de tratamiento en el proceso. Y yo no puedo tomarla antes de que se complete. Yo no puedo aprobar un proyecto de ley sin exposición de motivos, por poner un ejemplo simple. Entonces, en un país como el nuestro, el tema de la territorialidad es sustancial. La territorialidad no puede ser resuelta sin financiamiento público, y espero que haber contribuido a la reflexión, señora Presidenta.
La siguiente. Bueno, pues la fragata Unión. Cada vez que veo el mar pienso en la fragata Unión. Mira, qué casualidad, estamos en la sala grado. No, las coincidencias no existen. Dice Anatole France que la casualidad es el seudónimo con que firma Dios cuando no se le puede ver. O sea, coincidencia, dice el ministro. Gracias, señora Presidenta. Y gracias, señoras y señores congresistas. Gracias, ministro. Muchas gracias, doctor Solari. A veces, efectivamente, producto de los apremios temporales y de plazo, perdemos de vista que las reformas deben basarse sobre principios que deben ser absolutamente observados, porque de lo contrario, las reformas no cumplen la función para la cual deben implementarse. Señores congresistas, dado que el tema es técnico también, vamos a pedirle a nuestro invitado, el ministro de Justicia, que responda a las preguntas que hacen los congresistas en pregunta-respuesta, de tal manera que estas puedan ser absueltas. Nos ha pasado que luego de muchas intervenciones de los señores congresistas se quedan temas pendientes y que ya después no tienen respuesta, o que se repiten las mismas inquietudes por parte de los señores congresistas e insisto, finalmente no tienen respuesta por más que se repitan. Entonces, vamos a dos intervenciones y contesta primero nuestro invitado, el ministro, y en una segunda ronda nuestro invitado, el doctor Solari. ¿Sí? Congresista Torres. Y estoy tomando lista de oradores. Gracias, Presidenta. Presidenta, sin perjuicio de más adelante desarrollar algunas inquietudes adicionales, yo quería agradecer a nuestros invitados por su presencia el día de hoy y hacer algunas preguntas concretas y directas al ministro. Voy revisando el proyecto de ley del Ejecutivo y lo primero que me llama la atención es esta variación del 60-40, ¿no? Antes estábamos hablando de que el 60% era en virtud a los votos obtenidos y ahora estamos invirtiendo la regla. Me gustaría escuchar cuál es la lógica o cuál es el sustento de lo mismo. Entiendo también, y esto me parecería sumamente razonable, que ya no estamos poniendo estos límites de 50% para determinadas actividades y 50% para temas de gasto de funcionamiento, de adquisición de inmuebles, dando un poquito más de libertad a los partidos para que puedan administrarse. Quería asegurarme que esa es la intención. Más adelante, Presidenta, me parece que es en el artículo 30 o 30A, dice: el Poder Judicial debe informar mediante un portal web de acceso partidario de la OMPE y bajo responsabilidad de las personas a las que se refiere este literal. Se refiere a aquellas que teniendo una condena con sentencia consentida o ejecutoriada no pueden pues hacer aportes a los partidos. Esta norma ya está. Entonces, yo lo que sí que quería preguntarle al ministro de manera concreta es, y me imagino que habiendo elaborado el proyecto de ley, habiéndolo hecho suyo, saben exactamente cuál es la situación de esta función del Poder Judicial. O sea, mi pregunta es directa. ¿El Poder Judicial ya implementó este sistema para saber que aquellos que están condenados o sentenciados no pueden hacer aportes? ¿Se aplicó para la última elección? Porque sospecho, no sé por qué sospecho, que no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, y lo estamos haciéndoles algunos ajustes, parece en realidad una broma o una burla. Y lo digo porque después son los partidos los que son los responsables. O sea, claro, decimos no deben recibir ningún tipo de aporte de personas condenadas o sentenciadas. Perfecto, creo que acá todos votaríamos a favor. Pero claro, cuando nosotros hicimos la modificación de esta ley, porque eso también, Presidenta, habría que decirlo, las modificaciones de esta ley no nacen el día de hoy, sino que nosotros ya hemos introducido una serie de ajustes a miras de las elecciones municipales. Cuando nosotros elaboramos esta ley dijimos, perfecto, no recibimos ningún tipo de aporte de personas condenadas, pero lo mínimo que debe suceder es que el Estado me diga quiénes están condenados. Si el Estado no me lo puede decir, entonces, ¿por qué le traslado la responsabilidad al partido? Me gustaría saber si es que
esta norma está siendo aplicada o no. Más adelante hay algo similar, que no tengo una referencia específica, pero no sé si recordarán ustedes que nosotros conversábamos y aprobamos, de hecho, que la contratación de publicidad política debería hacerse a tarifas promedio. Y algo similar están colocando acá, ya no por el privado, porque entiendo que la propaganda en medios de comunicación por financiamiento privado ya no va, lo cual me parece interesante, y que más bien habría un aporte del Estado en especie, digamos en este caso, a través de medios de comunicación. Pero señalan acá, vuelven a señalar de que siempre y cuando sean tarifas, entiendo promedio. La pregunta es, y me imagino que habiendo hecho suyo este proyecto de ley, lo tienen sumamente claro, es, en las últimas elecciones municipales, los medios de comunicación pudieron aplicar estas tarifas promedio a los movimientos y a los partidos, y si es así, si es que la OMPE ha fiscalizado el tema. Y lo pregunto porque en su momento, de manera informal, llegó a mis oídos de que los medios de comunicación y la OMPE habían dicho de que no les era viable o posible aplicar esa norma. Si no es viable y no es posible aplicar la norma, y si no hay sanción, y si ustedes lo están recogiendo en su proyecto de ley del Ejecutivo, quisiera saber cuál es la lógica del mismo. Yo leo la esencia, Presidenta, del Premier, o sea, la esencia de su pedido, ¿no? Y señalaba y decía que se apruebe una disposición que sancione las donaciones de fuente ilícita. Pero leyendo el proyecto del Ejecutivo, parecería que es más bien de fuente indebida. Entonces, ya, quedemos claros, porque una cosa es lo que pide en la esencia el Premier, y en la esencia el Premier ha dicho que sancione las donaciones de fuente ilícita. Y en su proyecto dice de fuente indebida. Lo estoy haciendo recalcando y poniéndolo sobre la mesa de manera clara y transparente, porque después si no nos dicen de que nos hemos salido de la esencia. Y sería bueno y justo que todos sepamos respecto de qué se está debatiendo el día de hoy. Eso es todo por el momento, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Torres. Congresista Espinosa. Sí, luego tengo en la lista al congresista Neira y a la congresista Glave. Muchas gracias, Presidenta. Saludando la presencia del Ministro de Justicia, del doctor Luis Solari en la mesa. Presidenta, una preocupación frente al tema del financiamiento. Bueno, primero solicitarle si se pueda incluir un proyecto de mi autoría, el 2653-2017, sobre el tema de financiamiento y transparencia para el tema de organizaciones políticas, presentado en el 2017-2018, y la preocupación es, sí, frente al tema de los procesos de democracia interna, donde las organizaciones eligen a sus representantes, que es parte del proceso y que también genera costos y va a generar mucho más costos, porque algunos está considerando una pre-campaña, una pre-primaria. Considerando que se ha incluido una financiación para las campañas, para el proceso electoral, ¿por qué no se ha considerado el sistema de financiamiento público indirecto para el sistema de internas o pre-campaña, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual el Ejecutivo dejó de lado esas primarias internas? La otra preocupación es, mediante el proyecto de ley 4189, se propone el cambio del título cuarto de la Ley de Organizaciones Políticas referido al financiamiento de este tipo de organización. Sobre el particular, el financiamiento proporcionado por el Estado a las organizaciones políticas fue planteado durante el ejercicio presupuestal del 2017. De acuerdo a la tercera disposición transitoria, hace 3 años los partidos reciben financiamiento. La preocupación es, en este
periodo de tiempo se han realizado una serie de modificaciones al título del financiamiento de las organizaciones políticas a través de las leyes 30414, 30689, 30905. Cambios legales y constitucionales. La preocupación es, ¿se han evaluado los resultados de las últimas modificaciones planteadas? ¿Se ha tomado en cuenta si los cambios realizados durante las últimas elecciones, las últimas han sido durante las elecciones municipales y regionales del 2018, se han surtido efecto, ¿no? Estas son algunas de las preocupaciones. Bueno, tengo otras, Presidenta. En el artículo 36.6 se propone sancionar a los partidos con la suspensión de su inscripción si no paga las multas en 6 meses y si no paga el año se cancela la inscripción. Estas multas pueden ser cuestionadas ¿a qué nivel? OMPE, Poder Judicial, o no se puede o no hay ya mayor reclamo. Porque es grave considerando que se cancela la inscripción del partido político. Entonces, tiene que haber un mecanismo de gradualidad, ¿no? Un mínimo de gradualidad para tomar la decisión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Ministro.